Bueno, nuevamente cuenta regresiva. El Post elecciones, ¿no? Post-elecciones, cuenta regresiva, la profecía autocumplida, ¿qué más de cuenta regresiva? La escatología a punto de venir. El apocalipsis. Sí, lo que viene después. La incertidumbre. El triunfo de la casta. El triunfo de la... El triunfo de la casta política. El gatito mimoso. El triunfo del poder. El poder. Qué loco, ¿no? Bueno, ganó Milei en definitiva. Por si no se enteraron. Que no se enteraron. No sé, ¿hace cuánto? Hace una semana más o menos. Sí, fue. O hace más de una semana. Bueno, hace bastante. Tendría que haber sacado el episodio esa semana, pero bueno. Sí, queríamos hacer un episodio de emergencia, pero bueno, no se pudo y ahora se puede. Sí. Así que no sé qué tanta emergencia va a ser, pero porque ya pasó, pero bueno, hablamos un poco, no sé si de las causas o de las consecuencias del triunfo de Milei, o Sí, más que nada usar eso como excusa para seguir hablando de nuestras cosas, ¿no? sí, bueno, del sujeto postmoderno. Sí, podríamos definirlo así. La democracia, de las masas, ¿no? La elección. Las elecciones, también. Las elecciones y la elección de la gente. Sí. Ambas cosas. Yo te decía que con la gente joven no me puedo enojar, en definitiva, hoy, porque me parece que, bueno, si ven a las generaciones mayores que ellos, las condiciones, digamos, materiales, qué sé yo, digamos, el hecho de que uno a los 35 años no se pueda comprar una casa, laburando un montón de tiempo, si querés al servicio de capital, lo que sea, ¿no? Los pibes piensan, supongo yo, que esta política no tiene ningún beneficio, ¿no? Para la clase trabajadora, en definitiva. Entonces votan aquello. Sí, es cierto, pero claro, votan aquello que se presenta como nuevo, cosa que eso es falso, ¿no? Haciendo una distinción entre lo verdadero y lo falso, ¿no? La falsa conciencia. Claro, que uno que ha vivido los 90 y que esto yo discutía por lo menos con compañeros, que me parecían más viejas, son más viejas las ideas de Milei, sí, que las de Massa, si querés, o las del peronismo, o sea, entonces... Sí, que el liberalismo que se presenta siempre se recicla como nuevo, ¿no? Son ideas viejísimas. Claro, pero bueno, digo, la gente joven que no vivió, por lo menos tienen esa, por lo menos yo le di ese chambullís, que ahora con la gente más grande me resulta como muy llamativo. Esa esperanza, ¿no? que hablamos recién, que tiene los sujetos, incluso en situación de dependencia en una empresa, en lo que sea, digo, trabajando. Sí, que sigue teniendo como una esperanza, si bien se habla, viste, que la gente está cansada y que está decepcionada de la política, etcétera. Sin embargo, conserva una fe en las instituciones, en la democracia, a fin de cuentas, ¿no? Que la da por hecho. Claro. No tiene una crítica hacia eso. Entonces yo te decía, ¿cuán podría estar realmente la gente? Cansada, sí. Sí, en definitiva no está tan cansada, porque bueno, sigue yendo a votar, así que el hecho de eso, ese hecho, digamos, prueba de que no hay una crisis, como decíamos recién, no, una crisis política o crisis de representatividad tampoco, me parece, ¿no? Pero ese es como el discurso, ¿no? Más democrático, hegemónico, sí, de que no, hay una crisis en la representación política. A ver, las dicotomías que hay, todo lo áspero que hay en cuanto a la cuestión de las elecciones, siempre convivió al interior, ¿no? De la misma democracia. Sí. Lo que se presenta como esa especie de discordia no es otra cosa que parte del mismo sistema. Claro, y que también se va a notar esta discordia que decís también, ¿no? Estoy pensando en Brasil, Lula ahora gobernando, antes Bolsonaro, ahora Milei, después cuando termine Milei vendrá también alguien más, entre comillas, de izquierda, si querés más del centro,
Así la Y así alternancia. se va, claro, se va alternando sin tener un proyecto en común o no sé si habrá política de Estado, ¿viste? Pero bueno, y la democracia, ¿no? Parece que también es eso, ese diálogo permanente en, en donde no hay una dirección clara, ¿no? Como hay un giro hacia un lado y después pasa cierta cantidad de tiempo, un giro hacia el otro lado, Sí, y exactamente. siempre estamos como dominando Siempre potencia. la avenida se viene la derecha, después gobierna el gobierno de los de los derechos humanos Claro, ese y así se alternan. entre política de Estado, si querés, y política, perdón, entre política de bienestar y políticas neoliberales de mercado, no se presenta como Los modelos. son modelos exactamente antagónicos, em, pero me olvidé que iba a decir algo, me olvidé. No es que sean lo mismo, No, pero ya que no es lo mismo. dentro de su consenso, digamos, ¿no? Juegan a esa alternancia. Claro, exactamente, exactamente. Pero bueno, no hay una dirección, me parece clara. Y no, porque ese como me parece el espíritu, ¿no? De la modernidad y la posmodernidad liberal. Sí, sobre todo de la posmodernidad, me parece, ¿no? Ahora, con... Justamente por eso ocurre lo que ocurre, pues no hay una dirección, no hay realmente una meta, se te pones a pensar. Y mismo en esa esperanza, ¿no? que tiene cierta gente en un cambio, como en un reseteo, ¿no? de la política argentina. Claro, por eso te iba a decir, claro, ahora me acordé. Por eso pega tanto el discurso del cambio, porque siempre se está cambiando en definitiva, ¿no? Siempre se está cambiando dentro de esa lógica, ¿no? Entre izquierdas, voy a decirlo así, izquierdas y derechas, ¿no? Sí, sí. Política de bienestar y políticas neoliberales, o sea, más hincapié en una que en la otra. Eh, Siempre el cambio aparece como aquello que va a posibilitar mejores condiciones de vida y después de la decepción de que eso no ocurre. El tema es hasta qué punto, porque me parece que ni siquiera está esa promesa ya. Pues, No está la promesa de un bienestar y no, realmente de un crecimiento. es de un mal menor, en definitiva. La promesa Sigue siendo, eso es lo irónico, ¿no? Que sí. la opción que se pone superadora y rompedora, también es un mal menor Claro, bueno, sí es entre... ante el kirchnerismo, populismo. Siempre, ¿no? Son elecciones entre males menores, en Claro. definitiva. Y el rol de la izquierda, no sé qué te parece para hablar de ellos. Es que la izquierda argentina no tiene Y de toda la tampoco. izquierda occidental, en realidad, es el problema de no poder identificar cuál es el problema objetivo, ¿no? en la sociedad. No poder tampoco identificar quién, quién puede ser su potencial aliado y quién es su enemigo también, objetivo global. Pero también en el hecho de no poder distinguir de también el problema de caer en esta especie de economicismo, ¿no? De una especie de fatalismo donde lo que importa es conocer científicamente, entre comillas, a la sociedad como un objeto a diseccionar desde afuera, y el otro extremo es contrario, lo que se llama el luchismo, ¿no? El salir simplemente a agitar consignas y pensar que eso va a tener un cambio efectivo en la subjetividad y luego en lo objetivo, en lo material. O sea, sería, por un lado, este marxismo académico que está encerrado buscando comprender las determinaciones generales de la realidad, y por el otro tenés al trotskismo, que bueno, ya sabemos lo que hace. Y que ninguno de los dos puede dar cuenta ni reconocer quién es el enemigo realmente objetivo de una nación y de una clase. O sea, tampoco hay una verdadera iniciativa para tomar el poder, ni siquiera ganas de hacerlo. Es la típica, ¿no? De construir sin poder, la impotencia pura.
Pero el hecho es que el trosco tiene también esta teoría de que está por un lado lo objetivo como las masas, ¿no? Y las conciencias de la masa, y por el otro lo subjetivo que es el partido, aquello que tiene conciencia y va a guiar a las masas hacia la victoria, supuestamente. Y ese entendimiento no tiene absolutamente nada que ver ni con la realidad, ni mucho menos con la posibilidad de calar en esta sociedad. Tampoco digo que ese reconocimiento de el antagonismo no real en las sociedades lleve directamente a ningún tipo de revolución o de autoconciencia de un pueblo. Pero bueno, por lo menos ayuda como principio para empezar a entender las cosas. Porque se queda en ese terreno de la crítica al peronismo, ¿no? Al populismo, o si no hace lo que hace el Partido Comunista, que es ir detrás del progresismo de moda, Claro. detrás del kirchnerismo. Sí. O sea, nunca logra dar con ese justo medio Exactamente. que le permita expresarse políticamente, tener como alguna especie de, por lo menos intentarlo. No digo que por tener esa claridad vaya a conquistar a las masas, No, no, esa es otra complejidad, ¿no? Pero por lo menos intentar entender que, a ver, lo que tiene el peronismo, el tercer posicionismo de potente, no es justamente sus reconversiones progresistas post-kirchnerismo. Y también entender que la idiosincrasia, ¿no? Que se fue construyendo alrededor de ese peronismo, sea mito o sean políticas reales, es como un suelo fértil todavía, me parece, o por lo menos interesante a ver qué hay ahí, que siga habiendo y no aislarse en esa superioridad moral de un movimiento que no tiene ninguna victoria nacional. claro, exactamente. Sí, sí, Salir de bajarse de esa soberbia y es cierto. Sí. Sí, sí, en definitiva es soberbia y también, ¿no? Un poco de intelectualismo a veces veo, ¿no? Igual eso no significa tampoco ser acrítico, ¿no? Porque claramente también esa doctrina tiene sus problemas, ¿no? Como el humanismo cristiano que es al traspasarse a la política real, bueno, obviamente que no cumple el cielo en la tierra, ni mucho menos, pero hay que diferenciarlo, obviamente, del liberalismo y del progresismo. Aunque claro, tiene ya en su base original tiene un problema que es el armonismo, ¿no? Que no puede enfrentarse a la lucha de clases. Y termina como claudicando siempre a dar ese paso por ese armonismo pretendido en la sociedad. O sea, no reconoce el antagonismo, ¿no? Objetivo en la sociedad. No reconoce esa lucha de clases como algo objetivo, sino que lo ve como simplemente ideología, como un resabio de la ideología marxista nada más. Pero igual, irónicamente también tiene una versión de la lucha de clases que es la lucha contra la oligarquía, que tiene que ver con la justicia social. Pero bueno, en fin, ya lo hablaremos también de eso más adelante. se va al otro lado. ¿Entendés? Se va a tratar de hacer una especie de sincretismo medio berreta. Nada. Claro, Claro. es como un populismo como mal entendido, decir, bueno, si el peronismo y el movimiento popular, entre comillas, va hacia este lado, como pasó con el kirchnerismo, Claro. que mucha izquierda se hizo kirchnerista, esa es como el otro extremo. No entender cómo armonizar las cosas. O sea, esos son los que más detesto igual. Si hay una figura que detesto es el izquierdista. ex comunista Ah, que se hace kirchnerista. Kirchnerista, claro, ¿no? Claro, Sí. no, ni siquiera, claro, va a la doctrina social de la iglesia. Pero esa es una maldición también
en la política local popular, ¿no? De que el izquierdista, a partir del kirchnerismo, se hizo progresista. No es que volvió, ¿entendés? A las bases doctrinales del peronismo. Claro, medio Es al que, revés. medio que se hizo o adoptó la peor forma del peronismo, así que Exactamente. más degradada, así que Y porque lo que pasa es que el otro peronismo supone que es el peronismo de derecha. claro, Por eso. sí, claro. A ver, no digo que no haya sido de derecha, porque sí lo era, pero digo, el problema ahí está en que era de derecha por negar justamente esa cuestión objetiva de clase, por el armonismo, no porque era conservador, ¿no? O militarista. Ese era el problema. Cuando se hace una crítica, ¿no? Y la crítica es que Milei grita, o que son homofóbicos, o que están en contra de los derechos LGTB. Bueno, la Como cosa si ese fuera el punto. claro, que eso es personal, en definitiva, o que eso tiene que ver con lo personal, y acá por lo menos seguimos a Fareta en el que lo personal no es político, en definitiva. Es como... sí, A Fareta y a Carl Schmitt. y acá sobre todo. pero... pero no, no, ese lema feminista habrá servido en aquel momento para hablar de ciertas cuestiones, pero también tiene que ver, ¿no?, con el contexto histórico donde surge. Estoy pensando también esto que decías de los hombres de paja también, y de cómo se ataca algo que ahora ya no existe. Estoy pensando, ¿no? Ese lema confunde mucho las cosas ahora, en definitiva, porque no importa si el tipo es homofóbico, ponerle... Importa si crea un nivel personal, digo, yo no me quedaría con la que así. Además, tampoco lo quisiera en una sociedad. Pero bueno, eso es personal, te quiero decir. Ahora, las políticas que tomen el tipo, ¿no?, las medidas políticas, que pueden ser muy coincidentes también con las del kirchnerismo, eso, pero no, entiendo que no es lo mismo tampoco, ¿no? Eso me parece como es muy difícil de aclarar o de explicar. Pero tiene que ver en realidad con el... En definitiva, el mundo es este, ¿no? Para mí lo problemático de Milei es que se está como alineando Estados Unidos, Israel, ¿viste? A esta potencia que, más allá también de vender la patria, esa potencia están en decaimiento. Decadencia, En ¿no? decadencia. Bueno, es esa falta, viste, de lectura, de visión que tiene el argentino promedio, que sigue viendo como a esos imperios como ejemplos a seguir, cuando no se da cuenta que están en decadencia. Bueno, lo que decían, viste, el tipo, Milei hizo proyecto entre no sé cuántos años Alemania y después Estados Unidos. Mucho le criticaban diciendo que quedémonos en Alemania. Pero igual, también es una locura eso. A mí no me ocupa mucho. Bueno, es para entender, ¿no? Compararse entre países. Es por una cuestión también ideológica muy tonta, de que obviamente no puede decir queremos ser China o Rusia. Sí, bueno. ¿Se entiende? O sea, y ahí también te das cuenta de que la cuestión de el país próspero, ¿no? Industrializado, importante geopolíticamente, no está en la agenda de nadie, realmente ni en la cabeza de nadie, porque no es eso lo que importa. Supone que eso tiene que ser como el sentido común, ¿no?, de las masas. Es muy, sí. Bueno, no es en definitiva la fragmentación de la política o de lo político en pos de esto de lo que hablamos, el individuo que se individualiza cada vez más, ¿no? Y es muy difícil entonces pensar en una nación, en un país, en una civilización mucho menos, digamos, que pueda enfrentarse a otra, así en términos, ¿no?, de avance tecnológico, desarrollo de un montón de cosas, qué sé yo. Es como alinearse, ¿no? Sí, Al sentido. sí. Y quedando básicamente subordinado de nuevo a una dialéctica que tiene que ver con seguir siendo un país bananero y sometido justamente a la impotencia en cuestiones geopolíticas. El mundo libre, ¿no?, entre comillas, y las sociedades abiertas va a traer prosperidad, lo cual ya se ha demostrado que no ocurre, pero esa conciencia sigue como muy viva todavía. Esa subordinación ideológica. Un discurso, la nueva derecha es la de Alain de Benoit, que es antiliberal. Estos son los representantes del capital financiero con
ciertos discursos conservadores, pero nada más. Detrás de ellos sigue jugando el anglosionismo, la globalización, como diría Fusaro. Ya sabemos que estamos en la edad oscura. Sí. O sea, ¿qué podemos esperar? Tampoco, viste, vamos a... En la edad postmoderna, la verdadera edad oscura. Ahí tenemos otra leyenda negra, la antimedieval. El tema es que... No, pero si fuera de joda, estamos en una época histórica que hay ciertas cosas que ya las tenemos que asumir, ¿no? Bueno, sistema democrático que tenemos, tipo, las elecciones, la subjetividad de la gente, las masas, etcétera. Digo que dentro de lo raro del fenómeno particular es algo esperable dentro de nuestra época a eso. Sí, sí, sí. Sí, bueno, y también tener caso. Aunque también habría que diferenciar, ¿no? Los Bolsonaro, los Sí, Trump, qué sé yo. Bueno, también, ¿no? Son países distintos y claro, tienen... igual también tiene una visión distinta, más por... perdón. Me acuerdo que Bolsonaro iba a negociar con China, o sea, tienen una visión también distinta. O Milei se presentó como distinto, pero ahora me parece que va a gobernar, no se va a hacer, ¿no? El loco con los principales socios comerciales. Eso va a tener que... lo tienen que decir Ya. que pero sí, son cosas esperables de esta época en definitiva. Y volviendo un poco a los episodios anteriores, la cuestión de la masa, ¿no? De la sociedad civil como un demos, sin un fin último, una gelatina, como dije yo por ahí en algún Claro, post. Eso contra una polis. Lo que hablábamos de Aristóteles, en relación Aristóteles en relación a Platón. sí, sí, sí. La diferencia entre un demos, propio de una democracia, atomizado, y una politeia como una sociedad con una tradición y una visión, un fin en común. Sí. Creo que sigue jugando eso, a fin de cuentas, también en todo esto. Ni hablar, somos, ¿no? Esta democracia también tiene que ver con lo primero que dijiste, ¿no? El demos, no sé si llamarlo así, bueno, es democracia, ¿no? Democracia liberal, esta cuestión de sujetos atomizados, qué sé yo, altarías, que esto es el problema porque la democracia, bueno, no hablamos siempre, ¿no? Tiene como demasiada buena prensa, y aparte, también lo hablamos bastante, pero bueno, lo voy a repetir, esta cuestión de que democracia está siempre atada a dictadura, ¿viste? Como hay la oposición a la violencia de la dictadura. Se supone que es como la suspensión de la violencia. Exactamente. Entonces, puedo decir, como si no hubiese, ¿no?, desaparecido la democracia, como no hubiese bastante problema. Pero entonces cuando vos decís, la democracia tiene problemas, la respuesta es mayor democracia, ¿viste? O incluso no mayor democracia, sino se pasó de ese... Es un sustantivo a democracia, no estoy pensando a democratización como como un verbo, como si fuese algo que hay que hacer, que se hace, como que algo que se defiende. Ya se trata ni siquiera de establecer una democracia, sino de ir democratizando cosas. Bueno, incluso, viste, hay autores postmodernos que dicen que la democracia es imposible, como si eso fuese algo positivo, porque dignamente se instaura, es como, viste, lo que permite, lo que legitima, en definitiva, reclamar por derecho que la democracia no puede cumplir, o que promete y no los cumple, entonces se legitima el discurso del derecho. No sé si me explico por lo que estoy diciendo, pero viste, es como esa posibilidad o ese régimen que su buena prensa tiene que ver con esa posibilidad de reclamar algo que está ausente en definitiva. Que no sé si un autoritarismo te lo daría, ¿viste? Y vos no lo tendrías que reclamar, y no es que... Es la libertad de protesta, básicamente, para que no cambien las condiciones reales. Iba a decir de lenguaje, pero de prensa, ¿viste? Esa también de expresión. Como el derecho a quejarte de lo que no tenés. Claro, en vez del derecho... El derecho de tenerlo. ¿Pero por qué? Porque también el derecho ese se anularía, porque no sería un derecho, o sea, no sería un derecho. Quiero decir, no estaría la posibilidad de reclamar ese derecho,
y el discurso del derecho, digamos, del progresismo, de la izquierda definida, es su caballito de batalla, ¿no? Sí, obvio. También la educación, el derecho a la ESI, el derecho, digamos, a elegir qué género quiero tener, qué orientación sexual. Todas cosas que tienen que ver, ¿no? Con lo que decimos siempre, fragmentar cada vez más la subjetividad y hacer más difícil la politeia o la cohesividad. Exacto, hacer mayor tipo de cohesión. Y volviendo al tema del peronismo y del marxismo, Sí. cómo el peronismo, con su doctrina justicialista, tiene esta idea armoniosa, ¿no? Como armonizante de la sociedad, que viene como a negar la lucha de clases. Y, por consecuencia, el Estado comunista, Sí. la formación de un Estado, Está como- de una dictadura, el proletariado, etc. Y pienso que esa posición, como ser posesionista, valga la redundancia, lo que hace justamente, yo te comentaba hoy, al no lidiar con la realidad a no hacer clara la lucha de clases, no admitirla como algo que está dado en la sociedad objetivamente, siempre termina, no sé si engendrando, pero siempre se termina topando con los Los límites que le impone el mismo liberalismo. Pero bueno, ese será tema futuro.